Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir. Yo quiero empezar, antes de nada, dando las gracias a Ericsson por haber permitido, en este caso, que estemos aquí presentes con nuestro programa de Infinitum, que luego continuará y os daré más información cuando acabemos, en un programa donde hemos seleccionado los 6 mejores startups digitales impulsadas por gente joven en España. Hoy, además, no solo dar las gracias a Ericsson, también, por supuestísimo, a Red.es y al evento FICOT por haber permitido crear este encuentro donde los líderes del mañana y, sobre todo, también los de hoy, de todo el mundo digital, se dan cita. Vamos a empezar, antes de empezar con nuestra mesa redonda, donde queremos analizar un poco cómo está cambiando el mundo desde el punto de vista de esa digitalización y, sobre todo, enfrentando dos puntos de vista, creo, radicalmente diferentes, que es el de grandes corporaciones en este sector y el de gente joven haciendo grandes cosas también en el mundo de la tecnología. Y antes de eso, me gustaría, y antes de hacer las presentaciones, me gustaría dar la palabra a mi compañero Fabián León, que, como sabéis todos, fue finalista de MasterChef y está ahora mismo en un proyecto muy interesante en el mundo de la alimentación unido al mundo digital, que se llama Food in the Box, y me gustaría que nos contextualizara un poco en el porqué de este panel y por qué cree él que estamos hoy aquí. Así que nada, un fuerte abrazo para él y muchísimas gracias. La verdad es que este va a ser un panel muy interesante. A mí me han pedido que dé de 3 a 5 minutitos de contextualización inicial, también para ponernos todos un poco al día de lo que es Millennial, de lo que es gran corporación y de cómo se ha unido en los últimos años. Pero al final, cuando digo que es un panel muy interesante, me refiero a que tenemos aquí representadas dos grandes partes de la sociedad actual y, sobre todo, de la parte de que parece un falso conflicto actual que quiere haber entre gran corporación y millennial, cuando yo creo que no tiene por qué serlo. Al final, ¿quiénes de vosotros de aquí sabéis lo que es un millennial? Que levante la mano. Un millennial, de la generación millennial. Bueno, veo que por lo menos os interesa el tema. El millennial, al final, es aquel nacido entre el 80, la década de los 80 y los 90, que pertenece a una sola generación, ¿no? Es una generación un pelín peculiar, un pelín extraña, y que se dice que formará aproximadamente la mayor parte del trabajo en 2020, ¿no? Este millennial tiene una característica muy concreta, y es que se ha formado en un punto de la historia muy concreto, además, el punto de la era digital. ¿Qué propicia esto? Esto propicia muchísimas cosas, entre ellas que tenga una mentalidad muy fluida y lo que se llama muy líquida. Esto hace que muchas cosas estén cambiando, que muchas cosas cambien, pero sobre todo que muchas cosas cambien en el ámbito de la gran corporación y que eso se tenga que aplicar a la gran corporación. Hablamos de espontaneidad, hablamos precisamente de algo como esto. Que levante la mano quién de aquí ahora mismo tiene un móvil en el bolsillo. Efectivamente. Que levante la mano quién de aquí ha leído este fin de semana o durante esta semana una noticia en Internet. Y que levante la mano, y esto es importante, ¿quién siguió los atentados de París? ¿Lo seguisteis a través de la televisión o a través de las redes sociales? Efectivamente, yo creo que hay un punto de inflexión ahí que está haciendo que todo esté cambiando. La verdad es que cuando Pablo me dijo, Fabián, vamos a hacer una mesa redonda donde la gran corporación y el millennial estén, digamos, unidos hacia una nueva visión, me entusiasmó muchísimo y lo cierto es que yo creo que mientras tengamos claro lo más importante de todo, que es que nosotros a día de hoy no estamos buscando trabajos sino retos, no estamos buscando, por decirlo de alguna manera, un sueldo sino una experiencia, mientras tengamos claro todo eso podremos seguir adelante. Y ahora ya damos paso a la mesa redonda, que si quieres, Pablo, puedes empezar. Muchas gracias, Fabián. Bueno, antes de nada y de empezar a debatir o a conversar, voy a hacer una breve presentación de cada uno de los miembros que estamos aquí. Hemos empezado con Fabián León, que, como decíamos, finalista de MasterChef y fundador de Food in the Box. Justo a su lado tenemos a Jordan Casey, fundador, entre otras cosas, de Casey Games y de Techware. Y además está considerado uno de los jóvenes CEOs más importantes de toda Europa. Tenemos también a Javier Alavés, también parte de Pangea, y ha sido director de un programa de e-learning en colaboración con Apple en Israel. Justo, y ya pasamos de millennial, subimos el escalón a la parte más corporativa, un poquito más mayor, que no mucho, y empezamos, no voy a decir que no sé quién es más joven, pero bueno, yo empiezo sin ningún tipo de nada con nadie.
Tenemos aquí a mi izquierda a Luisa Izquierdo, nueva directora de Recursos Humanos para Microsoft Iberia. Justo a su lado tenemos a Juan Calvo, que es el director de Talent Acquisition para la zona mediterránea en Ericsson. Y justo a su lado a Valentín Fernández, que es el director de Acuerdos Estratégicos en Telefónica Open Future, que como sabéis es la nueva plataforma de innovación abierta del Grupo Telefónica. Bueno, antes de nada, y ya que hemos pasado la primera etapa de presentación y de contextualizar un poco, gracias a Fabián, el por qué estamos aquí, a mí me gustaría que hagamos una primera ronda donde cada uno de vosotros contéis muy brevemente, para que podamos hablar cuanto más mejor todos, cómo veis el mundo que viene y sobre todo qué nuevas oportunidades y retos creéis que esto ofrece siempre de una mentalidad y una actitud muy positiva. Lo que vamos a hacer, si queréis, para ir un poco alternando, empezamos con un millennial y pasamos a un no millennial. Si quieres, empezamos contigo, Luisa, y nos das tu opinión. Claro, desde luego. Y te digo, y ahí va la primera, no creo que estemos tan lejos los unos de los otros. Totalmente. Ni en edad, que bueno, un poquito, pero ni en muchas otras cosas. Y yo creo que nosotros mismos reconocemos que la transformación digital está ahí y que nos ha cambiado a todos la forma en la que vivimos. Va más allá de la parte profesional o de gran corporación, nuestra experiencia personal. Nos movemos, nos comunicamos de una manera diferente, nos informamos de una manera diferente y yo creo que eso está muy asumido. Ahora es cómo trasladamos eso al mundo de la corporación y lo vemos como una gran oportunidad y no como un miedo. Así que yo creo que no vamos a estar igual tan alejados. Ojalá que sea así. ¿Cómo desde Microsoft vosotros veis esto precisamente? Es decir, a título personal me lo cuentas, pero ¿cómo una gran corporación como lo es Microsoft se está enfrentando a este reto de un nuevo paradigma en todos los sentidos? La visión que tiene Microsoft del nuevo mundo se basa en dos grandes pilares, que os los diré en inglés porque traducen un poco raros, que es Mobile First, Cloud First. Y cuando hablamos de Mobile First va más allá del dispositivo, del device, porque a saber de aquí a unos años si será un smartphone, si será un tablet o qué vendrá. Es esa experiencia de movilidad, de poder ir donde tú quieras, de no estar atado a una silla. Y hablaremos de las formas en las que Microsoft enfrenta la forma de trabajar precisamente para ajustarnos a ese modelo y donde la información esté en la nube, disponible desde cualquier lugar, donde las grandes corporaciones pongan al servicio de los startups una infraestructura que les ayude a llegar donde ellos quieren mucho más rápido, con ese concepto de inmediatez. Y eso está muy presente en toda la nueva cultura de Microsoft, Mobile First, Cloud First. Muy bien. Javier, ¿cómo crees tú, sobre todo nosotros desde Pangea, en ese sentido? Las cosas están cambiando, es inevitable, hablamos de crisis constantemente, de que las cosas evolucionan, se transforman cada vez más rápido, pero ¿cómo crees tú realmente que es el papel de la gente joven? Y sobre todo, no solo cómo es el papel, sino qué papel realmente estamos ejerciendo y cómo nos enfrentamos a algo como es el mundo profesional así a grandes rasgos. Bueno, yo creo que hay un dato importante a mencionar que aún no se ha dicho, que es que aunque hablemos de un mundo interconectado entre generaciones diferentes, también queda decir que ni la mitad del mundo está conectado a Internet aún. Y hablamos de generación digital, de generación conectada a Internet, y se nos olvida que aún hay muchísimo mundo al que llegar, y esto es gente joven, gente mayor, gente de todo tipo, que también tiene para aportar ideas y innovación y talento a todo lo que en el mundo se está planteando en cuanto a desafíos, gran challenges que hablamos con temas de energía, de contaminación aquí en Madrid y demás. Y el tema en cuanto a cómo esta generación joven tiene un papel o juega un papel, y un poco lo que vemos desde Pangea, que es lo que queremos impulsar, es que hasta hoy en día a una empresa no se ha planteado, ¿no?, el hecho de pensar, tenía muy claro cuál era el rol de la empresa de aquí a 10 años. Y creo que vivimos en un mundo en el que ya eso deja de ser un hecho. El poder saber qué mundo nos depara, ¿no?, de aquí a 10 años. Y cada vez más es la empresa como tal la que, para poder innovar, tiene que buscar diferentes perspectivas en base a gente joven que hoy en día ya, da igual la edad, esté ya haciendo un cambio en esa industria X. Entonces yo creo que en esa parte de innovación creo que hay mucho que hablar por parte de esta generación para aportar a grandes empresas de cara a futuro.
Somos además, y lo decía el otro día, lo leía en un artículo, la primera generación donde compartimos más entre nosotros. O sea, yo comparto más con alguien que no conozca de China de mi propia edad y con mi propia abuela. Y es una cosa que nunca antes había pasado y que ahora ya está pasando. Es decir, eso todo además se ve muy influenciado por todo lo que son las grandes tecnologías, sobre todo además también lo que es el efecto digital y esa interconectividad tan grande. Y hablando de interconectividad y de precisamente ese mundo al que evolucionamos cada vez más conectado, tenemos aquí a Ericsson a través de Juan. Juan, ¿cómo crees tú, sobre todo en ese sentido, que esas nuevas herramientas tan fuertes que permiten conectar a cualquier persona, que al final nos enteramos, lo hablaba Fabián, por ejemplo, de París, cómo la gente no lo sigue por televisión, sino que lo seguimos a través de tweets, a través de fotos en Instagram, posts en redes sociales de cualquier tipo? ¿Cómo crees y, sobre todo, cuál ves el papel de Ericsson en este mundo y en lo que proponéis vosotros tan interconectado y, sobre todo, que avanza tan rápido? Bueno, pues en Ericsson vemos que efectivamente estamos en una nueva revolución industrial, la era de la digitalización, y hay varios elementos que están transformando totalmente la cadena de valor, ¿no? La banda ancha, cloud, la movilidad. Están creando una transformación, se está acelerando de un modo exponencial en muchos casos y se están generando nuevas oportunidades de negocio donde antes quizá no los había, precisamente por estos drivers, ¿no? Estos nuevos elementos. Y esto está generando también la necesidad de todas las empresas, no hablamos ya solo de nuestro sector, sino de empresas de cualquier sector, de adoptar esta transformación. Es inevitable. No solo tienes que transformarte para tener éxito, sino ya solo para sobrevivir, digamos, ¿no? Entonces, creemos que es un cambio muy positivo. Hay una oportunidad de hacer un mundo mejor y esto conecta muy bien con los millennials, con las nuevas generaciones. En nuestra empresa, la sostenibilidad y el espíritu de cambiar el mundo hacia mejor siempre ha estado en nuestro ADN desde hace ya 130 años. Entonces, hay un optimismo y unas ganas de ayudar a innovar y de incorporar el talento joven tremendas, ¿no? Estamos viviendo una transformación y hay optimismo. Es momento para crecer y para hacer cosas nuevas. ¿Cómo enfrentáis vosotros, por ejemplo, en el caso de Ericsson, al final compaginar una forma de entender el mundo del trabajo, de lo que es pues, trabajar en una gran corporación, ese modelo un poco más antiguo, por así decirlo, con la nueva mentalidad de la gente que viene? Como decía Fabián, al final no queremos salarios, queremos experiencia, queremos retos, no trabajamos, sino que aprendemos constantemente. ¿Cómo, por ejemplo, de una empresa tan internacional como vosotros sois capaces de hacer frente a un reto o a una oportunidad tan grande en ese sentido? Absolutamente de acuerdo y tenemos que entender cuál es el cambio que está viniendo, ¿no? Los viejos paradigmas de te ofrezco un trabajo de por vida o un salario o seguridad no funcionan y de acuerdo al cambio que estamos viendo tenemos que transformar la manera, y estamos transformándola, de relacionarnos con el talento joven, de cómo trabajamos nosotros mismos. La globalización es un hecho también. En el momento en el que tienes una conexión, el sitio de trabajo o tu silla ya no son tan relevantes. Entonces, entender esto y conectarlo de nuevo con el talento joven, que tiene, como decías tú, más en común con gente de cualquier parte del mundo que con otras generaciones, es fundamental. La manera de trabajar, la flexibilidad, bien entendida. Hay muchas cosas que estamos haciendo ya para beneficiarnos y para beneficiar a la sociedad del cambio. Y ahora me gustaría preguntarte a ti, Jordan, en tu caso, como un emprendedor nato y además sobre todo en el mundo digital, de los videojuegos, la tecnología, ¿por qué en tu caso, y te pregunto antes, pretendes o te gustaría acabar trabajando en una gran corporación, sí o no? Y si es que sí, ¿qué es lo que te llama o qué es lo que no te llama la atención de esas grandes empresas de cualquier sector? Pues no sé, realmente tengo esta mentalidad de emprendedora y crear mi propio negocio. Sé que hay muchos otros jóvenes que también tienen estas oportunidades. Si tendría que entrar en una corporación, en una gran empresa, pero creo que ahora las nuevas oportunidades permiten que haya mucha más creatividad y que puedan empezar y crear sus propias empresas. Creo que se están abriendo nuevas oportunidades en este sentido.
así que no estás interesado en trabajar en grandes corporaciones. No, en realidad quiero ser emprendedor, quiero trabajar para mí mismo. ¿Cuál crees que es los grandes retos en este sentido para... No lo sé. Realmente no sé mucho de grandes empresas. Pero quiero trabajar en un entorno divertido y no donde la gente se sienta importante, ¿no? O sea, algo más sencillo. ¿Y cree que es posible ser emprendedor y trabajar en una gran empresa? Sí, creo que es importante tener esa mentalidad de emprendedor en las grandes empresas. Pueden dar mucha libertad a los jóvenes. Muy bien. Pasamos ahora, muchas gracias Jordan, el caso de Telefónica. Telefónica, con la cual estamos también trabajando muchísimo, lanza su plataforma de innovación abierta a nivel global, Telefónica Open Future, y precisamente lo que queréis es hacer un poco ese embrace a todo el talento, a toda esa innovación que se está canalizando. ¿Cómo veis vosotros desde el punto de vista, como una de las mayores empresas de telecomunicaciones del mundo, cómo os estáis enfrentando a una nueva forma que la gente joven, sobre todo en vuestro sector, que es tecnología, es mucha innovación, es mucha digitalización, cómo creéis que la gente joven os percibe como un posible sitio para acabar trabajando, sobre todo, como decíamos antes con Jordan, teniendo esa mentalidad emprendedora y siendo, o sea, intentando evitar que te queme la iniciativa, la creatividad, la innovación que toda la gente joven, por así decirlo, de serie, solemos llevar? Claro, a ver, yo creo que ninguna empresa se sostiene en el tiempo si no piensa en la gente joven, ¿no? Eso en general, ¿no? Y si no se preocupa por lo que viene y lo que la gente realmente le interesa y cómo actúa. Si das la espalda a esa generación de gente joven, estás prácticamente enterrándote, ¿no? Pero aún más en estos tiempos en los que están cambiando tantas cosas tan deprisa, ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros hace ya algunos años que nos dimos cuenta que lo que estaba pasando era, bueno, no era un cambio más, ¿no? Sino que era una transformación completa, ¿no? de la forma de trabajar, de la forma de entender los procesos. Y yo creo que es compatible y es hasta necesario que las grandes corporaciones sean permeables a la gente joven, primero porque te traen nuevas energías, nuevas ideas, que te contaminan en el mejor sentido de la palabra la propia organización, que te incorporan también otras formas de ver las cosas. Ese afán por los retos yo creo que es buenísimo. Nosotros tenemos también un programa de intraemprendimiento donde fomentamos eso precisamente, que la gente dedique una parte de su tiempo de trabajo a sus proyectos. Y luego aparte tenemos lo que es el programa de Open Future, que es una manera también de decir estamos abiertos a colaborar con cualquier emprendedor, cualquier compañía, cualquier empresa que comparta esta filosofía, ¿no? Porque hoy en día la revolución digital va tan rápido y abarca tanto campo que por mucha I+D interna que tengas, y nosotros la tenemos, no es suficiente, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la única solución de tener pues los ojos abiertos a lo que está pasando en el mundo con la mayor cantidad de ventanas posibles e interactuando con la mayor cantidad de players, ¿no? de gente. Yo, antes de preguntar, de seguir con millennials, me gustaría lanzar la pregunta a vosotros tres y que cada uno, quien se anima a responder, que lo haga. ¿Qué es lo que vosotros creéis y veis que a día de hoy está motivando sobre todo a gente más joven a trabajar en vuestras empresas? Es decir, ¿qué tipo de cosas veis que ya es, como decíamos antes, el salario ya no es, pero en vuestros casos como empresas muy tecnológicas, muy digitales a nivel, y sobre todo muy globales, porque al final no es lo mismo trabajar en una empresa digital que solo trabaje en España o que solo tenga empleados a nivel nacional, sino que vosotros trabajáis con una movilidad brutal? ¿Cómo vosotros veis o qué veis en la gente joven que demanda a la hora de entrar en empresas como Microsoft, como Telefónica o como Ericsson? Si por ejemplo, empezar tú. Sí, claro. Yo creo que hay una parte muy importante que es conectar con esa parte aspiracional de esta nueva generación, es conectar con lo que ellos pretenden hacer y convertirte en una empresa relevante desde el punto de vista de lo que quieres hacer en la sociedad. En el caso de Microsoft ahora viene con una misión que yo creo que es muy poderosa y conecta muy bien, que igual, y me voy al inglés porque yo creo que lo explica mejor, que es empower every individual and every organization on the planet to achieve more.
le das otra dimensión. Al final conectas con una parte más inspiracional. Y luego yo creo que lo que es muy importante es tener un entorno de trabajo que les permita, pero a nosotros también, sentirnos más cómodos. En el caso de Microsoft, decimos que el trabajo es una cosa que hacemos, no un lugar al que vamos. Los empleados en Microsoft son libres de trabajar donde quieran. De hecho, la oficina está diseñada para ser un espacio de colaboración. Si tú lo que tienes es que estar a tus cosas y pensar y estás en una cosa que te requiere concentración, trabaja desde donde quieras. Si tú lo que quieres es innovar, sentarte con otros, organizar una videoconferencia, vienes a la oficina donde hay toda una serie de espacios diferentes, configuraciones para reuniones más pequeñas, más grandes, para diferentes audiencias, que te permiten generar ese entorno colaborativo. El tema de la flexibilidad en los horarios es fundamental. Es muy difícil atarles a una silla y decirles, no, el horario es de aquí a aquí. Porque no, pero que al final es lo que yo decía, no va tan desconectado. Yo me beneficio de esa flexibilidad de horario. Me da para llevar a mis hijos al colegio y me hace llegar más contenta al trabajo y ese día pues ser más productiva que si pienso que no llego. Y eso que me consta que los tres, en este caso las tres personas que representan a empresas hoy, estáis de acuerdo en eso. ¿Creéis que es algo que todo el mundo corporativo o esas generaciones previas a nosotros están de acuerdo en eso? O sea, ¿creéis que todo el mundo piensa en la flexibilidad buena, que los espacios colaborativos bonitos son también importantes? ¿O creéis que es una tendencia y que mucha gente piensa está muy bien, pero tampoco realmente lo que marca la diferencia? Pues, y vosotros intervenid, pero yo creo que la primera reacción suele ser un poco defensiva. O sea, lo del tema de la flexibilidad, cuando has dicho tú bien entendida y tal, la realidad del asunto es que nos da como un poco de miedo entrar en esa dinámica, pero luego lo que los datos te dicen es lo contrario. Nosotros hemos aumentado productividad desde que tenemos horario flexible. Ha disminuido el nivel de absentismo. Nuestras encuestas anuales, donde pulsamos el sentir general, suben los indicadores. Desde que no tenemos sitios fijos y nos hemos movido a este espacio colaborativo, viene más gente a la oficina de lo que venía antes. Entonces, al final, consigues tener datos en la mano que si todavía había algún escéptico, les hacen ver que las cosas no son así. Y además el nivel de satisfacción es muchísimo mayor. El espacio se contagia de otra cosa. Al final son intangibles, ¿no? Que no se pueden poner en ese salario, pero es parte de ese value proposition que tú pones delante de ellos y que conecta muy bien, pero que conecta muy bien con todos, yo creo. Al final a todos nos gusta trabajar en un entorno agradable. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Al final, cuando la gente está a gusto, rinde más. Y eso es lo que cada vez se da cuenta más gente, ¿no? Aunque rompas con tópicos como que tengas que entrar a una hora. O el mismo tema del teletrabajo, ¿no? Ya hay muchas empresas que permiten, si no toda la semana, dedicar varios días a la semana si quieres a teletrabajar desde casa. Eso también tiene una parte de estar siempre conectado, con lo cual no hay que saber gestionarlo porque te puedes ver completamente agobiado las 24 horas, pero tiene muchas ventajas, ¿no? El tema de la vestimenta, ¿no? Por ejemplo, es otra de las cosas que cada vez pues, la gente se ha dado cuenta de que, bueno, ¿qué más da, no? Que traigas más bien pues, la corbata en verano, sobre todo te molesta, ¿no? Y esas son cosas que al final van cayendo pues, porque realmente la gente las adopta las que le hacen sentirse más cómodos en general, ¿no? Y las integra en su vida diaria de una manera más natural, ¿no? Yo creo que va a depender un poco la reacción de los líderes en las empresas del tipo de trabajo. No puedes de repente dar una flexibilidad a puestos de trabajo que tienen un horario fijo o tienen que estar en un lugar, pero la tecnología y la conectividad sí que están trayendo tal flexibilidad que los tipos de trabajo y organización van a cambiar. Y yo creo que una parte muy importante para esta adopción del cambio son los valores. Empresas que tienen valores como la confianza muy implementados van a ser más flexibles y más naturales en adoptar esto. Donde puede haber a lo mejor una relación diferente con los empleados puede tardar un poco más, ¿no? Entonces, yo creo que dependiendo un poco de la situación, la flexibilidad, el cambio en la manera de entender los espacios de trabajo, como comentabas, ¿no? Tenemos un informe que se llama Working Life, que está en nuestra web,
que está fenomenal y habla de los espacios de intercambio, ¿no? Ya no es almacenar empleados en un edificio de 9 a 5, es crear espacios donde la innovación surja, ¿no? La serendipidia que llaman, donde personas con diferentes backgrounds, con diferentes formaciones y experiencias pueden crear algo nuevo. Eso es lo que se tiene que fomentar. Vosotros percibís en ese sentido como empresas que los comités de dirección todo esto lo entienden y además saben que hay que pasar por ello y que es inevitable transformar la empresa poco a poco, obviamente, y ya no solo por entender cómo trabaja la gente joven, sino también porque al final es la evolución del mundo del trabajo. Es decir, que yo creo que bajan más allá de una tendencia que podamos marcar nosotros, sino que también es hacia dónde va el mundo en ese sentido. Tú, Fabián, después de haber escuchado a los tres, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Qué piensas tú? Estoy súper de acuerdo con todo lo que están diciendo porque al final de lo que se trata vamos, por lo menos así como lo sintetizo yo, se trata más de que nosotros tenemos una visión de camino más que de meta. Es decir, de disfrutar más el camino que de un objetivo en concreto. A un millennial al final le pones un objetivo a largo plazo, como podría ponerse a la época del baby boom, de vas a tener tanto cuando seas mayor y vais a poder disfrutar de esta recompensa y probablemente no solo no nos motive, sino que nos vayamos corriendo. Porque realmente en nuestro caso es un poco diferente, o sea, tampoco es tanto como la generación X que se llama, que era el éxito era igual a ser joven y rico, por decirlo de alguna manera, pero sí que es algo más basado en la experiencia. Y no solo en la experiencia, sino también en esa flexibilidad que puede estar, por un lado, en horarios, pero puede estar también, por otros lados, en diferentes espacios. Estamos hablando no solo de coworkings, sino también de trabajar directamente en pijama desde casa si realmente tú así vas a ser más productivo, o tener que ir a la oficina de un horario a un horario porque tú crees que es así, es decir, simplemente flexibilidad. Y una cosa muy importante que yo creo que también me estoy dando cuenta, sobre todo estos últimos años, que se está aplicando cada vez más en la gran corporación, corregidme si me equivoco, es el tema de que a nosotros, por ejemplo, nos encanta estar con otras generaciones, otra gente que sabe muchísimo más que nosotros, que nos puede aportar muchísima experiencia, pero donde la relación es totalmente de igual a igual. Es decir, no existe una jerarquización, por decirlo de alguna manera, o no existe una línea, ¿no? Sino que es más un contexto de creación libre y horizontal, donde todos podemos colaborar y donde al final de lo que se trata es de un objetivo en común, donde estamos todos a una. Al final, yo creo que para que un millennial, o en este caso alguien que tenga interés o iniciativa emprendedora, se acabe metiendo en gran corporación, tiene que ser porque esa gran corporación ofrezca lo que ese millennial necesita, que puede ser perfectamente intraemprendimiento, porque yo creo que es una gran salida para motivar a este tipo de público, pero puede ser también otro tipo de vías, como hemos comentado, como la flexibilidad o incluso el hecho de sentirse parte directamente de un proyecto que no tiene por qué ser, que evidentemente tiene que ser global, pero también tiene que ser por objetivos, marcado y pautado. ¿Y tú como emprendedor trabajarías en una gran corporación o no? Bueno, tengo que confesar que he trabajado poco por cuenta ajena, o sea, desde el principio al final he estado emprendiendo. Y la verdad es que yo personalmente lo concibo como un modo de vida. Es decir, el hecho de estar creando mi propio proyecto y de poder seguir adelante con él y de tener la decisión y digamos, poder tomar todas las decisiones que yo quiera en el momento que yo quiera sin tener que pedir a nadie más allá de socios, es algo que a mí personalmente me proporciona muchísima libertad y sobre todo muchísima motivación para seguir al día a día. Eso sí, nunca digas de este agua no beberás, porque siempre se te puede presentar una oportunidad pues que, oye, que siempre, sobre todo que te permita fomentar los valores que tú quieres y que te permita vivir el tipo de experiencias que tú necesitas, que yo creo que para mí es lo más importante. Y tú ahí, por un poco contextualizar lo que decían ellos, ¿estás de acuerdo que en ese sentido cada vez cambian más las empresas y seguramente cada vez irán mejor, porque al final también ese modelo de intercolaboración entre generaciones donde nos apoyamos unos a otros lo permite? O sea, que en ese sentido crees que estás positivo en respecto a eso, ¿no? Yo soy muy positivo en ese aspecto porque creo que no es que sea un camino que recorrer, sino que está siendo un hecho. Exacto. Es decir, que las empresas
yo creo personalmente que ya están cambiando y que, es más, aquí tenemos un ejemplo clarísimo de cómo grandes corporaciones se están adaptando a nuevos entornos, porque al final es vivir o morir, quiero decir, es la ley de Darwin, ¿no? O sea, al final, si no te adaptas, pues acabas muriendo y tienes que adaptarte al nuevo entorno. Totalmente. De hecho, quizás no sea solo de lo que tú comentabas de adaptarte al cambio, sino ser capaz de crear cambio internamente, que es en lo que estamos justamente ahora mismo. Tú, Valentín, querías comentar... Quería simplemente, al hilo de lo que estaba diciendo Fabián de tu pregunta, ¿no? Si trabajarían para una... Que muchas veces trabajar para una compañía no quiere decir que estés a sueldo los 30 días del mes y los 12 meses del año, ¿no? Sino que se puede dar el caso, y cada vez más se dan, de tareas puntuales que contratas a un freelance para que te haga un tema de consultoría o un tema en donde sea él experto, y que estás trabajando unas semanas en ese proyecto con él y ya está, ¿no? Y él sigue su marcha y tendrá otros proyectos, y si se vuelve a dar la circunstancia volverás a trabajar, y si no, no. Yo creo que ese tipo de colaboraciones cada vez es más habitual, ¿no? Eso toma lo del trabajar por proyectos. Hemos visto de que antes la gente trabajaban 30 años en la misma empresa, es decir, entraba y no salía hasta que se jubilaba en la misma, y ahora está la rotación, creo que en torno a 2 años, dependiendo del sector, de media más o menos. Es decir, es muy difícil, y supongo que sobre todo vosotros dos, de la parte de talent acquisition y toda la parte de recursos humanos, la red, ¿cómo sois capaces de que ese talento, que al final es un talento muy inquieto, con muchas ganas de hacer muchas cosas y todo, de probar muchísimas cosas nuevas, cómo sois capaces, más que de retenerlo, porque al final no creo que sea, y de ahí la evolución de más que de recursos, porque al final recursos humanos no son recursos como tal. ¿Cómo estáis evolucionando vosotros de un modelo de retener a un modelo al final de engagement? Es decir, no, más que no te vayas, quiero que te quedes, que es diferente. Es decir, ¿cómo trabajáis vosotros, por ejemplo, desde Ericsson? Bueno, yo creo que habéis tocado la clave. Te tienes que divertir y tienes que encontrar oportunidades para poder seguir desarrollándote, ¿no? Diferentes retos. Aplica un poco a lo mejor las ecuaciones de los videojuegos, ¿no? Donde tú pasas una pantalla, pasas un reto y quieres el siguiente. Entonces, las grandes corporaciones, si queremos tener ese engagement, esa retención, necesitamos que los modelos de trabajo y de desarrollo de carreras ofrezcan esas alternativas, ¿no? La movilidad interna, la movilidad internacional, el contenido del puesto, la capacidad de crear, ¿no? Estamos con una generación que pregunta por qué. Entonces, tenemos que incorporar todo esto para poder ofrecer primero la motivación por entrar a formar parte de esta manera de trabajar y de ayudar a un mundo mejor, y también de retener y de ayudar a que las personas se desarrollen. Ahí justamente cuando comentaba lo del engagement, lo hablábamos antes, la flexibilidad fundamental, pero la flexibilidad acarrea una responsabilidad enorme. Es decir, pues tú lo comentabas al final, que hay estudios sobre cómo en el caso de Microsoft se está viendo resultados cada vez mejores gracias a ese nuevo entorno de trabajo. ¿Crees tú que siempre, veis que algunas veces esa flexibilidad o esa libertad de actuar puede llevar a provocar que determinadas personas no sepan capaces de enfrentarse a ella o de cómo cogerla, por así decirlo? En términos generales, no. La gente responde mucho mejor de lo que pensamos. También es verdad que tienes que tener definida claramente cuál es la misión del puesto, es decir, al final nos medimos por una serie de objetivos que son los que marcan tu agenda, pero curiosamente es difícil encontrar. Luego también es cierto que hay gente que no se encuentra cómoda en ese entorno. Hay un proceso también de selección natural. Igual que hay gente que entra en nuestras oficinas y se entusiasma con lo que ve, hay gente que dice, pues a mí esto de encontrar a 3 en un sofá, uno en el suelo con el Surface y otro no sé qué, pues a mí esto no me encaja y no va con mis valores. Y tienes un cierto proceso también de selección natural. Yo creo que es fundamental. Me ha gustado mucho una cosa que has dicho y quería dar un ejemplo que a mí me sorprendió mucho porque no llevo mucho tiempo en Microsoft y me encantó, con el tema de la convivencia de las diferentes generaciones. Y lo importante que es que nos escuchemos, porque el tema de la diversidad, parece que lo que siempre sale cuando se habla de diversidad es de género, que es muy importante también y Microsoft está muy, muy comprometida, pero diversidad es cultural, de opiniones, de edades. En el caso nuestro, tenemos una herramienta que se llama el reverse mentoring. Generalmente, cuando tú piensas en el modelo de mentoring, piensas en alguien senior, que coge a alguien junior y le lleva por el camino. Y nosotros hacemos al revés, pero practicamos con el ejemplo. Todo el comité de dirección, nuestra directora general, hacemos reverse mentoring, nos buscamos a alguien mucho más joven y vamos nosotros. Hola, soy Luisa, la directora.
y de pronto dice, ay, Dios mío, esta que viene. Y no, verás, venía a proponerte, ¿te importaría dedicarme una vez al mes 1 hora para que me cuentes de primera mano lo que te interesa, para que me ayudes con las redes sociales? Porque es que, mira, a mí esto del Twitter todavía no sé qué. Y el valor que sacamos de eso es bárbaro, bárbaro, y se facilita ese diálogo. Y yo creo que la manera de retener tiene mucho que ver con escuchar, con crear organizaciones y entornos donde los people managers escuchen, miren, estén atentos, porque los ritmos han cambiado, los tiempos han cambiado. Y tienes que saber identificar cuándo ese tiempo ha llegado de decir lo siguiente, y por dónde, y qué quieres, y qué te interesa, y cómo juntamos una cosa con la otra. Generar ese engagement tiene mucho que ver con escuchar más que hablar. Y además hay una cosa que justamente lo que de Pangea promovemos, que es que la edad realmente no es una limitación ni un factor que debe diferenciarte si realmente tienes la actitud que te impulsa a conseguir todo cuanto quieras. Lo hablábamos justamente, has sacado tú el tema, le voy a preguntar a Javier, sobre todo a la parte millennial, ¿cómo creéis, empezamos por ti Javier si quieres, cómo creéis que de alguna forma ese conflicto, que yo no creo que sea un conflicto, sino que está evolucionando en una colaboración intergeneracional, se está dando, y sobre todo si eso a la gente más joven tú crees que nos puede llegar a echar atrás el entrar en un sitio y decir somos los jóvenes, no nos van a escuchar? Vemos casos de que realmente no es así, pero sí, desgraciadamente, y yo lo digo por la edad que tengo, creo que mucha de mi generación todavía sigue pensando que no se nos va a escuchar cuando levantemos la mano en cualquier reunión de cualquier empresa. Hombre, lo que se dice pasará seguro. Y estamos ante ejemplos de empresas que se nota que están cambiando, es un hecho, como bien decían. Y lo que pasa es que son empresas ejemplares, ¿no? Que hoy en el mundo hay un montón de empresas y creo que cabe también destacar que mucha gente a lo mejor, pues yo qué sé, le encanta la agricultura y quiere dedicarse a una empresa no tanto en un sector digital disruptivo en este sentido, sino también tocar otro tipo de industrias, y se encuentra con este caso que bien dices, que hay como un clash, ¿no? Entre generación y generación, etc. Entonces yo aquí destaco lo que habéis comentado, el tema del feedback, ¿no? Es muy importante que sepamos escucharnos, y luego creo que también algo a añadir es el tema de que cada vez más, en mi opinión, el trabajar se convierte en algo muy personal, ¿no? Tanto como para mí como para vosotros. Hay que realmente enfocar el valor, como decís, en los one-to-ones entre un manager y un delegado, entre empleados, etc. Entonces, el hecho de que seas joven o no, pues igualmente hay que enfocar en esa relación. Y yo creo que llegará un punto que dado a que cada vez más la tecnología, estando aquí en FICOD, cabe destacar también, la tecnología cada vez toca más y más industrias, no solo las típicas en el sector de tecnología, sino también otro tipo de industrias, como puede ser la medicina, como puede ser productos domésticos, etc. Con esta evolución tecnológica, que es, como comentáis, exponencial, llegará a un punto, en mi opinión, que todas las industrias tendrán que adaptarse, y sus empresas, a el tema de captar y generar talento joven y de recibirlo adaptado a sus necesidades. Entonces, yo creo que hoy en día sí que puede haber clase en bastantes empresas aún, aunque se nota que estamos cambiando, tanto por aquí como por acá, pero llegará a un punto que será ideal para todos. Yo creo que una cosa súper interesante que has dicho, que al final la tecnología es un medio, pero al final la digitalización puede ser más una forma de entender las cosas que están pasando. Y al final, cuando hablamos de sectores digitales, tendemos a pensar que es el teléfono móvil, la red social y la aplicación, y va mucho más allá, porque al final, tanto en el sector del deporte, como en el sector del arte, como en el sector de la cultura o cualquier otro, hay digitalización, porque al final es una nueva forma de entender la realidad y cómo todo eso al final se conecta a cualquier otro punto del planeta con información y con cualquier otra cosa. Yo, porque nos quedan los últimos 10 minutos aproximadamente, me gustaría hacer un par de preguntas, y sobre todo por fomentar esa comunicación entre ambos sectores, por así decirlo, que creo que está más que evidente que tenemos más puntos en común de los que nos separan. Y yo creo que un par de preguntas, sobre todo empezando por la parte de millennials, ¿qué cosas, sobre todo qué recomendaciones, o hablando un poco de lo que decíais de cómo en Microsoft, por ejemplo, os dejáis orientar por gente más joven, qué cosas todavía, y tenemos aquí a 3 empresas muy innovadoras para lo que hay ahí fuera, qué tipo de cosas creéis que todavía falta y que vosotros os gustaría encontraros cuando entréis en una gran corporación? ¿Quién empieza? Tú, por ejemplo, ya que has dicho tú mismo. Vale.
Lo primero de todo, resaltar lo que estaban comentando antes de que no tiene por qué existir una dicotomía o una oposición entre corporación y millennials, porque yo creo que entonces ahí estamos volviendo al pensamiento anterior, no al pensamiento que se está gestando ahora mismo. Entonces, cosas que faltarían dentro de una gran corporación o a mejorar. Lo primero de todo, y que estoy viendo aquí que ya se está poniendo solución a ello, es el feedback. O sea, el que nosotros recibamos feedback continuo por parte del resto de la corporación o de la organización cuando estamos dentro, yo creo que es uno de los factores claves que fomenta la fidelización de ese trabajador o de esa persona dentro de la organización. Más allá del feedback, fomentar aún más el tema del intraemprendimiento. Yo creo que el intraemprendimiento puede ser una de las claves, pero con toda mi humildad, creo que puede ser una de las claves para no solo fidelizar a talento joven, sino potenciar y atraer a mayor talento joven. Básicamente es feedback por un lado y darse cuenta de que al final lo que nosotros estamos buscando es más la experiencia de recorrer un camino que llegar a una meta dentro de 20 años. O sea, el hecho de... Ojo, que también pensamos en el largo plazo, que tampoco somos tontos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenemos que también conocer el largo plazo y saber que es algo importante, pero yo creo que si las grandes corporaciones entienden que valoramos mucho más la experiencia que un salario fijo a final de mes, en ese momento pueden cambiar muchísimas cosas. Totalmente de acuerdo. Jordan, ¿qué piensas tú? Que si algún día decides dejar de emprender por tu propia cuenta y pasar a emprender dentro de una gran corporación, ¿qué es lo que esperas que te ofrezcan? Sí, lo habéis mencionado, la combinación de los emprendedores. Habéis hablado de la situación de Telefónica para que trabaje, permitiendo a los emprendedores que trabajen en sus proyectos. Y esto es algo que me gustaría, esta independencia, esta libertad para poder dedicarme a mis propios proyectos es lo que me atrae. Javier, ¿qué piensas tú en ese sentido? Yo creo que algo importante a mencionar aparte es el tema de generar una cultura más dentro de la empresa, dinámica, en el aspecto de que se pueden hacer las cosas con otro tipo de flexibilización, ¿no? Siempre adaptado a unos recursos y unos objetivos, pero de forma diferente, y esto ya tocando un poco también el modelo startup, ¿no? que aunque sea una gran empresa y se busque siempre llegar a fin de mes en ese sentido de alcanzar objetivos, también un poco si se puede y se permite el divertirte en el proceso y el adaptarse un poco también al modelo nuevo de startup que se está generando. Y ya también de cara al público, de cara a gente que aún no esté en la empresa, creo que es importante también reflejar una imagen amigable, ¿no? de la empresa, porque yo hablo con gente de mi edad y pregunto, pues tú dónde querías trabajar, y siempre me dicen lo mismo, un Snapchat, un Facebook, un Twitter, y es porque también las empresas invierten en llegar a ese público. Creo que una vez la empresa se acostumbre también a decir, pues mira, pues a lo mejor también me interesa llegar a esta gente, que seguro que hay un montón que aún no se lo ha ni planteado. Creo que llegado a ese punto de intención, se pueden llegar a hacer muchas cosas. Y luego ya dentro de la empresa es el tema eso, de cultura, de feedback, de adaptarse a este nuevo mundo. Y de ahí además todo el nuevo boom que está teniendo la parte del employer branding y cómo somos capaces no solo de que la marca sea atractiva al comprador, sino también al potencial empleado, eso es fundamental. Viendo un poco lo que han comentado todos ellos y que yo creo que al final es el reflejo de lo que como generación pensamos o esperamos, y sobre todo además también viendo, y a mí me pasa mucho en la universidad, cómo empiezas en primero de carrera con todo el mundo queriendo trabajar en grandes corporaciones y en el cuarto año solo el 5% quiere trabajar en el JP Morgan, en el Banco Santander, en esa gran empresa. ¿Cómo veis vosotros, sobre todo, qué estáis haciendo por dar respuesta a ellos? ¿Qué esperáis vosotros de la generación, de las nuevas generaciones que vienen? ¿Cómo de alguna forma pensáis o queréis darles cabida en vuestras organizaciones? Y sobre todo, ¿cómo veis que está funcionando eso ya a día de hoy? Empezamos, si quieres, por ti, Juan, por ejemplo. Bueno, pues entendiendo el cambio que estamos viviendo y la percepción y los deseos del talento joven,
Y conectando con lo que comentas de cómo comunicarnos, cómo presentarnos, estamos hablando de una generación que es absolutamente social. La comunicación, la manera de entender y de visualizar el mundo y de conectarse está totalmente influida por las redes sociales, ¿no? Entonces, el trasladar a través de esos canales esa serie de mensajes es algo que lo tienes que hacer y lo tienes que hacer bien. Y también tienes, en nuestro caso, la perspectiva de la transparencia y de la honestidad en el sentido de recibir ese feedback con herramientas como Glassdoor, ¿no? Donde queremos escuchar cuál es la experiencia de las personas que vienen a trabajar en Ericsson, de los candidatos, para poder tener ese feedback constante. Yo creo que es muy importante establecer esos canales de comunicación. El employer branding es un poco la manera de darte a conocer y de presentarte, de escuchar y después de integrarlo con todo lo que estábamos hablando, las herramientas, las plataformas que pones al servicio para que aprendan, para que trabajen. No podemos olvidar que estamos en un mundo global y totalmente virtual en muchos casos, ¿no? Entonces hay que facilitar estas plataformas. Y podemos aprender mucho. O sea, la manera que habéis tenido, que tenéis de comunicaros, de jugar, son habilidades que se van a necesitar en el futuro. O sea, cuando hablamos de líderes del futuro, van a tener que gestionar equipos remotos. En China, en Rumanía, en Los Ángeles. Pasa a ti, precisamente, además. Efectivamente. Entonces, hay cosas que aplicáis naturalmente que van a ser habilidades de los líderes del futuro o ya del presente, ¿no? La capacidad de fijar objetivos muy claramente, de dar feedback inmediato, el divertimento como una de las herramientas de engagement, son habilidades que las generaciones estáis trayendo y que tenemos que incorporar porque van a ser clave. ¿Tu opinión, Valentín? No, estoy totalmente de acuerdo con Juan. Yo creo que es un cambio cultural, ¿no? Es un cambio de paradigma cultural que a veces son los que tardan un poco más en calar, pero que es imparable, ¿no? Y eso va a llevar a reconocer cosas como que cuanto más libre es la gente y menos rígida se siente, paradójicamente es más responsable, no menos, ¿no? Y eso yo creo que es el caldo de cultivo ideal para que de verdad florezcan las buenas ideas. Es ahí donde la gente se siente realmente predispuesta a ofrecer lo mejor de sí mismo, ¿no? Y entonces las empresas que sepan verlo eso serán las que se beneficien más y las que no irán poco a poco quedándose atrás por falta de nuevas ideas, nuevas energías y gente valiosa que no va a querer estar ahí, va a querer estar en los otros entornos, ¿no? Totalmente. Y por acabar contigo, Luisa, una pregunta sobre todo a lo que preguntaba, pero añadir una más. ¿Cómo crees tú que cómo de fácil o cómo de difícil o cómo de desafiante puede llegar a ser esa gestión de talento muy diferente, pero que al mismo tiempo tiene que trabajar más que nunca conjuntamente? Porque hablábamos precisamente con el caso de gestionar equipos en Rumanía, en España, en Portugal, en Italia, en Francia. Son países que por mucho que compartamos mucho como generación, el contexto es radicalmente diferente. Los negocios que como empresas tenéis allí pueden variar de alguna forma en cómo se ofrecen, etcétera. ¿Cómo sois capaces, sobre todo los que trabajáis a nivel global, de gestionar esa diversidad de talentos y esa forma en la que el talento entiende el trabajo de forma muy, muy radical? O sea, ¿cómo crees tú que de alguna forma está evolucionando eso? Yo creo que hoy en día lo que pasa es que tenemos todo ese mundo digital, todas esas herramientas que favorecen muchísimo esa interacción. O sea, desde el momento en que tú puedes organizar una videoconferencia y la gente se ve las caras, no es lo mismo que, bueno, sentarse alrededor de una mesa, pero casi. Entonces yo creo que la tecnología nos ayuda a atraer y a unir y a generar esos espacios en los que es más fácil establecer esas relaciones. Luego sí es verdad que hay que tener un elemento de cultural awareness. El hecho de que tú puedas coger un avión y colocarte en China en unas cuantas horas no significa que en China las cosas no se hagan diferentes y hay unos elementos culturales diferentes. Y eso también hay que explicárselo a la gente, porque a veces se nos olvida. Enseguida llegamos y nos parece que ya lo entendemos. Y el tema de la globalidad y de los cambios de cultura es un tema complejo, que yo creo que hay que enfrentar con mucha humildad, igual con una disposición muy de escuchar tolerante y de aprender, porque al final eres consciente de que es el otro lado del mundo, con todo lo que eso conlleva, con todo lo que nos acerca, pero con todo lo que también nos distancia. Pero yo creo que hoy en día las tecnologías nos lo han puesto muchísimo más fácil y mucho más en la mano.
Muy bien, y una forma creo que muy buena de acabar esta mesa redonda, un elevator pitch, un tweet pitch cada uno de vosotros, un mensaje positivo de cómo creéis desde el punto de vista de los millennials y desde el punto de vista de las empresas que están cambiando las cosas y cómo eso no hace otra cosa que crear nuevos retos que ofrecen oportunidades que no podemos dejar escapar. Empezamos, si quieres, por ti, Fabián, y acabamos una vez más aquí a mi izquierda. Muy rápidamente, ¿eh? O sea, tweet pitch, 140 caracteres. Bueno, me lo has puesto difícil. Pero sí. Yo creo que al final de lo que se trata es precisamente, por resumir esta mesa redonda por mi parte, es básicamente de que las empresas, grandes corporaciones, y no tan grandes, ojo, que también medianas y pequeñas empresas se están uniendo también al cambio, tanto grandes corporaciones como millennials, tienen claro cuál es el camino a seguir, tienen claro cuál es la manera de hacer las cosas y sobre todo tienen claro qué valores potenciar y cuáles no, para al final lo que se trata es de crear, básicamente. Muy bien, gracias. Jordan. So what are things like the future entails? Well, I think that more youth will be very important. Like I think as we go more and more towards like this growth, that more and more young people, like even younger than myself, will become very important as more people realize their potential and like what they can bring to the table. Ok. Javier. Está claro que nos hemos dado cuenta que es un tema de cultura, es un tema de convergencia, conexión entre generaciones, entre gente que viene con mucha motivación, con muchas ganas de comerse el mundo y luego también gente pues, que lleva ya años en el sector invirtiendo en experiencia, en recursos, en información y gente que puede trabajar muy bien unida y al final es lo que decimos, es cuestión de no solo escuchar, sino también entenderse entre nosotros. Y bueno, queda destacar que el cambio empieza ya, ¿no? Es el hecho de ponerse ya a trabajar en modelos de transformación dentro de la empresa, grandes, pequeñas y medianas y lo que haga falta, para captar el talento que hoy en día ya existe y que puede generar muchísimo beneficio de aquí a 2, 3, 5, 20, 100 años. Muchas gracias. Valentín. No, poco más, ¿no? Yo creo que cada vez más somos conscientes de que para intentarlo conseguir lo mejor tienes que darle a la gente las condiciones en las que ellas se sientan mejor, básicamente. Y cuando eso lo consigues, florece la versión mejor posible y los resultados llegan y llegan sorprendentemente incluso mejor de lo que uno hubiera nunca podido imaginar, ¿no? Con lo cual no hay que tener miedo al cambio, esa es un poco la... Muchas gracias. El mayor riesgo es no cambiar. Exacto. Pues yo tengo una frase que leí en un foro hace poco de developers, pero era de un presidente de un gobierno, ¿no? Era de Abraham Lincoln y decía que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo tú mismo, ¿no? Me pareció muy potente y creo que relacionada y yo creo que es un momento histórico el que vivimos. Es momento de crecer, de innovar y de alcanzar el potencial de las personas y de las industrias y la sociedad. O sea que es muy positivo. Muchas gracias. ¿Y Luisa? Te ha quedado precioso, Te la ha puesto difícil, ¿eh? Vamos a intentarlo, pero me da que no vamos a llegar. Yo creo que la transformación digital es la oportunidad, una oportunidad fantástica para que las corporaciones dejen los egos a un lado, evolucionen, aprendan, reaprendan, se reinventen y estén abiertas a escuchar. Así generaremos esos entornos mucho más atractivos que faciliten la innovación y que atraigan a millennials, pero que y a los que no somos millennials, que también estamos, pobrecitos de nosotros, también nos genere un entorno mucho más rico, porque al final hay que mirarlos a ellos, pero también tenemos gente senior en nuestras organizaciones, de más de 50, que aportan mucho valor y que también hay que meter en el mix. Totalmente de acuerdo. De hecho, ahí pasa por lo que decíamos antes, un poco a modo de conclusión, por la importancia de la interconexión entre generaciones. Total. Y sobre todo también, además, una cosa que decimos de Pangea y que es precisamente la visión que nos mueve a hacer todo lo que a día de hoy estamos haciendo es que al final la transformación no es una opción, sino que es una realidad a la que no podemos de alguna forma obviar. Y en ese sentido, quería simplemente daros las gracias a Fabián, a Jordan, a Javier, Valentín, Juan y Luisa por estar aquí hoy.
dar las gracias a vuestras respectivas empresas, a Telefónica, a Microsoft y a Ericsson, especialmente por haber permitido que estemos hoy aquí. Dar las gracias a todos los partners que hacen posible el congreso de FICOT, a Red.es. Y nada, espero que hayáis disfrutado muchísimo, que hayáis aprendido cuanto más mejor y esperemos volver a vernos el año que viene con más millennials y con más empresas para demostrar que de aquí a un año las cosas habrán cambiado y estaremos infinitamente mejor. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Tenemos, y me adelanto yo porque siempre voy más rápido de la cuenta, tenemos una pregunta aquí atrás, si no me equivoco, ¿no? Que la voy a leer si puedo, y es ¿qué canales, se me da micrófono? Ahora, ¿no? ¿Qué canales utilizáis para captar talento joven en vuestras organizaciones? Eso va para las empresas, creo yo, más que para los millennials. Me da a mí que sí, que va por ahí. ¿Quién, Bueno, por ejemplo? Nosotros tenemos abiertos todos los canales en redes sociales, Facebook, LinkedIn, ¿Utilizáis redes sociales Twitter. para captar? Sí, absolutamente, absolutamente. O sea, si alguien quiere, conectáis conmigo y con nuestra red de recruiters y sobre todo tener acceso, hablabas de ser embajadores de marca. No es ya lo que te diga Luisa Izquierdo, directora de Recursos Humanos de Microsoft, que igual tengo mi agenda también. Es lo que te dicen gente que trabaja con nosotros y que te lo van a contar, para bueno o para malo. Te dirán si esto que yo te cuento es real o no. En Ericsson estamos presentes en todos los canales relevantes y también desarrollamos relaciones con las universidades para tener acceso al talento que viene. Y también a los foros, que son para perfiles muy técnicos, son lugares fantásticos porque ves cuál es el rating, ¿no? la respuesta que tienen los diferentes talentos y cómo ese feedback fluye. Entonces, tratamos de estar en la mayor parte de los canales donde estáis. Nosotros también, aparte de los canales tradicionales, tanto online como offline, nos es muy útil, por ejemplo, el programa de becas Talentum que tenemos, porque es una manera también de empezar a conocer gente joven en los últimos años de su formación técnica y que muchos de ellos están entrando luego a formar parte de Telefónica, ¿no? Tenemos también una plataforma online donde la gente puede volcar sus proyectos y se llama openfuture.org y es otra vía también, otra ventana donde gente de nuestro equipo otea los emprendedores y la gente que vuelca ahí sus proyectos y también es una vía donde captar talento. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta más antes ya de terminar sí o sí. Tenemos allí una última pregunta. Sí, tú. Grita y te escuchamos seguro. Y si no tenemos aquí un micrófono, mejor que gritar. Gracias. La pregunta es para los millennials y quería preguntaros ¿cuál es el reto más importante al que os habéis enfrentado por vuestra edad en el tema del emprendimiento para todos los que queremos emprender y estamos en vuestra edad? ¿Quién es el valiente que responde? ¿Tú, Javier? Bueno, yo creo que el mayor reto hasta mis 19 primaveras ha sido el compaginarlo con todo lo demás, ¿no? Que hay una vida aparte. De emprender, de querer desarrollar tu hobby, tu pasión. Seguimos con los estudios. Yo estoy en segundo de carrera aún, me quedan 2 años más. Y en este caso es importante. El mayor desafío para mí ha sido, por un lado, el gestionar muy bien el tiempo que tengo en el día, que aunque no gire, hasta que gire el mundo un poco más lento y sean más de 24 horas, son las que hay en el día, multiplicada por 7 a la semana y es lo que hay para llevar a cabo todo lo que quieras llegar a emprender. Y luego también importante, creo que esto es más una oportunidad y un consejo también de cara a emprender, es contar con el apoyo de aquella gente cercana a ti. Creo que es un apoyo importante en el principio de tu carrera como emprendedor, emprendedora en este caso. Y es importante porque es la gente que te quiere, que va a confiar en ti, hagas lo que hagas. Y ese apoyo ayuda mucho. Mi familia, amigos cercanos, ha sido fundamental para el desafiar a todos los retos que me han ido llegando en estos años.
Pero vamos, para mí ese ha sido mi gran reto, el tema del tiempo y la gestión. No sé Muy si- bien. Nos quedamos sin tiempo ya. Cualquier pregunta después del panel nos quedamos sin problema. Muchísimas gracias una vez más a todos y, por favor, un fuerte aplauso tanto a los ponentes como a la gente que ha venido.